Lucero, sabes que la inundación la podemos manejar, ¿no? Y la mantenemos menos por menos de 48 horas, estamos reduciendo el riesgo. Pero si no la podemos manejar por más de 48 horas, en el caso exclusivo del ejemplo del banano, pues tenemos un mayor riesgo de pérdida de todo lo que se invierte, ¿no? Más de no sé cuántos por año, unos 5.000 o 20 o hasta $20.000 en bananos todo comerciales. ¿Listo? Muchas de las amenazas que vamos a tener son amenazas atmosféricas, ¿no? Ciclones, tornados, granizas, climas extremos. Aquí tenemos lo que ¿no? Frío intenso hacia abajo, frío intenso, o hacia arriba, ¿no? Esos focos de calor, o tenemos oleadas de calor en diferentes momentos del año o diferentes momentos del día. ¿Qué va a afectar? Bueno, que no solamente la sensación hacia las personas, ¿no? Sino hay toda una cuestión fisiológica que sucede cuando pasa alguna de estas situaciones. Entonces, si quieren, lo bueno es que con la percepción remota nosotros podemos evaluar, ¿no? el contenido, la velocidad de los tornados o de los fenómenos atmosféricos, pero a pesar de eso, si bien podemos medir mejor qué está sucediendo, muchas veces no podemos hacer nada para que suceda, ¿no? Entonces igual tenemos pérdidas malas. Aquí hay una pequeña clasificación para los ciclones tropicales o extratropicales, ¿no? Y pues tenemos, no sé, huracanes, depresiones, ciclones extratropicales, etcétera. Entonces tenemos las diferentes velocidades a las que se dan, ¿no? De 18 metros por segundo. Esto está muy relacionado a la velocidad, si quiere, de ocurrencia, digamos, los criterios de clasificación para este fenómeno. Para otro tipo de clasificación, también, ¿no? De acuerdo a la presión en el centro del huracán, pues tenemos una cierta clasificación de estos fenómenos. Y así podríamos clasificar a cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la escala Beaufort para los vientos, podemos utilizar una escala para las inundaciones, una escala para las lluvias, ¿no? Para las diferentes formas de evaluación. Entonces, recuerden, riesgos, si nosotros, a pesar de que nuestro puente se cae, ¿no? Pero si nosotros anualmente, por ejemplo, este puente puede que haya sido construido para una seguridad, no sé, de 100 años del tiempo de retorno, pero la inundación que ha sucedido ha sobrepasado los 100 años del tiempo de retorno, o ha llegado muy cerca de los 100 años y ha sucedido esto. Si nosotros incluimos esta probabilidad 1 sobre 100, ¿no? 0.001, como probabilidad en nuestros presupuestos, pues podríamos tener un seguro incluso que cubra esto. O sea que aunque caiga esto, tenemos un colchón monetario para reconstruir. Pero si no hacemos el análisis de riesgo, si no lo incluimos, entonces ahí se perdió la inversión, ¿no? Hay que volver a buscar financiamiento, etc. Pues afortunadamente muchos de los países, y el nuestro no es una excepción, entonces tiene una ley que ampara justamente esto. Es una ley para la reducción de riesgos y desastres, se llama en Bolivia. Está basada, o la justificación para la ley, es la ley de la madre tierra, ¿no? Y todas las nuevas leyes que han salido. Entonces hay incluso un presupuesto, por lo menos para Bolivia tenemos como el 0.15% del presupuesto nacional, ¿no? Debería ser para la reducción de riesgos. Esto se usa por ley. Y desde luego, en caso de desastre, se puede echar mano de un presupuesto mucho mayor. Entonces tenemos, no es poco dinero, pero muchas veces las alcaldías o los gobiernos no los utilizan. Y algunos sí han hecho uso de eso, sí, de esta ayuda bastante bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos, si quieres, sencillitos para hacer una evaluación de riesgos? Primero, hacer una lista de todas las amenazas que puedan ocurrir, ¿no? En una comunidad. Esto se trabaja siempre con las comunidades en manejo de cuentas. Entonces, junto a las diferentes comunidades, porque podríamos tener también unas amenazas diferentes dependiendo del piso altitudinal que estemos en la cuenca, ¿no?
Entonces la gente de arriba puede reconocer como una amenaza natural, por ejemplo, el granizo o bajas temperaturas, ¿no? Bajas temperaturas. Y la gente de abajo podría reconocer como una amenaza la inundación, y temperaturas altas en algún momento del año. La gente de la parte media podría decir, no, la erosión es la que más nos causa estragos. Nos podríamos pensar en eso. Entonces la idea sería consensuar o reunir a la gente, ¿no?, de las distintas comunidades para justamente hacer una lista. La primera lista que se hace es una lista bien extensiva, ¿no? Entonces la idea es que todo lo que se les ocurra, anotar. Sequía también. ¿No? Sequía puede ser, ¿no? Cualquier fenómeno que crean, vientos, algunos lugares son lugares muy ventosas, la parte antrópica también. Aquí en la Madre, por ejemplo, cerca de tu casa, ¿lo ves? Todo tipo de amenazas naturales y antrópicas existen, ¿no? En la casa de su colega, así que por eso les quiero invitar cada vez a la parrillada, para que mueran ahí. En el módulo. Y Curichi la Madre está ahí, ¿no? Y el río Piraí está por ahí. ¿Por qué lado? Todo dividiendo. Listo, entonces el río Piraí, por ejemplo, el Curichi la Madre está ahí, entonces primero tiene riesgos de inundación, ¿no? Porque ya ha habido, por eso hay una faja de seguridad de Santa Cruz y todo, ¿no? Aquí al frente de Curichi la Madre está una zona de almacenamiento de gas natural, ¿no? Unos tanques ahí justo al frente. Después dentro de Curichi la Madre incluso hay una urbanización aprobada por quién sabe quién, pero es súper lujosa y nada los va a sacar porque es gente que es flaca. Pero también hay gente que es pobre, que no tiene otra opción y vive atrás de Curichi la Madre. Entonces tenemos diferentes amenazas, ¿no? Desde una amenaza antrópica, ¿no? La amenaza, si quieren, industrial, incluso tecnológica. Tenemos una amenaza natural, inclusive la parte de la temperatura por el cambio climático, porque por algo tiene el nombre de Curichi la Madre, ¿no? Entonces una zona de curichales y muchas especies acuáticas están siendo amenazadas por la temperatura. Entonces no sé en cuál de los lugares vives, aquí, en algún lugar tienes que sentirte amenazado. En cualquiera de los lados. En cualquiera de los lados, o sea, hay una amenaza. Entonces, pero hasta que llegue, por eso entonces la parrillada. Claro. ¿No? Entonces la idea es ubicar, ustedes como profesionales van a entrar en esto, ¿no? Ubicar las áreas más propensas a una determinada amenaza. Por si bien en una cuenca podría haber una amenaza de sequía, ¿no? Va a haber áreas mucho más propensas que otras, ¿no? A una sequía de mayor magnitud. Lo mismo para la inundación, lo mismo para el cambio climático, lo mismo para lo que sea. Entonces vamos a tener unas áreas más propensas. Por ejemplo, si estamos muy cerca de las comunidades, puesto que en Bolivia no tenemos una buena costumbre de hacer, y pienso que en todo el mundo, ¿no? Algunos países estamos de manejar nuestros residuos, hacer una clasificación. Entonces la gente piensa que no, manejo de residuos es que ya no veo los residuos, lo boto hacia atrás y ya no veo, ¿no? Pero atrás está generando unos puntos de contaminación muy grandes. Entonces, mientras más cerca estoy a ese punto de contaminación, obviamente tengo una mayor amenaza, un mayor riesgo, ¿no?, de pérdida de contaminación. Entonces, para cada amenaza que se vaya a identificar, deberíamos colectar la información suficiente. Es un ejemplito nomás, por ejemplo, para la amenaza de inundación deberíamos recolectar, ¿no?, de dónde viene el agua, de precipitación generalmente, ¿no? ¿Qué intensidades hemos tenido el agua? Ustedes han hecho un estudio de probabilidad de ocurrencia, tormentas de diseño y todo, ¿no?, en el módulo de hidrología, ¿no? Tiempos de retorno, cada cuánto tiempo hay una lluvia fuerte, topografía. Incluso si no se tienen datos, ¿no?, porque para esto muchos de los expertos les van a decir, necesitamos una medición de 30 años, pero a veces tenemos solamente, no sé, una estación meteorológica, y a veces ni tenemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Consultar a la gente, ¿no? Consultar a la gente. Y ustedes van a ir un paso más y se van a ir a algo que se conoce como un SIC participativo. La gente tiene muy bien arreglado lo que le pasa, ¿no? Por ejemplo, si ellos pueden decir, mira, el año 2000 tantos, hasta aquí ha llegado el agua.
Entonces, decir hasta aquí es bastante, digamos, si quiere, preciso en términos de medición. Uno se puede medir, ¿no?, la pantorrilla de las personas, ¿no? Entonces, hasta aquí ha llegado el agua. Y si tenemos varias personas, ¿no?, que yo vivo aquí, me ha llegado hasta aquí, ¿no? Y algunos, inclusive, tenemos muestras, ¿no?, de agua, ¿no?, en la pared y todas esas cosas. Se puede con la gente trabajar esto, mucho se puede trabajar, ¿no? Entonces, la gente se acuerda muy bien y sirve para hacer mapas de riesgos. Muchos países lo han hecho y aquí en algunas cuencas también lo hemos ensayado. Entonces funciona, la gente tiene una muy buena memoria, salvo que haya muerto digamos, en el momento de la ocurrencia. Se murió su pero la gente, digamos, que vive mucho tiempo en la comunidad, o sea, 10, 20, 30 años, es mejor que una estación meteorológica, ¿no? Es mejor que una estación meteorológica. Sí, hay uno que cría. Algunos, sí, digamos, ponen plasmado, ¿no?, un escrito, por ejemplo, donde hemos visto eso bastante bien aquí, es la Asamblea del Pueblo Guaraní, aquí en Bolivia, está bien organizada, entonces anotan todo, y hay buenos datos, registros históricos, son mejores que, digamos, cualquier texto de investigación, ¿no?, para poder volver. ¿Ah? ¿Qué tan malo podría ser un evento? Deberíamos ver, ¿no?, o sea, subsanar con esa información. Entonces deberíamos crear un mapa base que tenga la parte demográfica, tipo de estructuras, instituciones, escuelas, vías de comunicación, etcétera, etcétera, para poder decidir también y poder hacer una serie de geoprocesos, ¿no? Entonces esto es un ejemplito. Los puntos podrían identificarnos según hay escuelas, hospitales, centros de refugio, etcétera, las líneas, y nosotros tenemos líneas de escape, caminos, etcétera, y las áreas, obviamente el área que podría ser más afectada en caso de que suceda alguna amenaza. El paso 2 es ver qué posibilidades de datos tenemos. Primero hemos hecho una lista, ¿no?, y decíamos de esa lista necesitamos esto. Entonces la idea del paso 2 es contrastar qué realmente tengo. Entonces, si realmente tengo datos históricos, no necesito hacer más cosas, simplemente ir, ver, buscar la base de datos, ver datos de magnitud, si ha habido probabilidad, extensión geográfica, topografía, etc., ¿no? Entonces, si tenemos esos datos, de acuerdo a las amenazas, podríamos trabajar. Por ejemplo, la saturación del suelo. Si nosotros tenemos un mapa de uso de suelos, o aunque no esté consolidado, o un plan de uso de suelos, eso nos permite tener una idea sobre la infiltración en el caso de las inundaciones, ¿no? Pero si nosotros estaríamos pensando en, no sé, una especie vegetal, entonces la saturación del suelo nos podría dar una idea sobre el crecimiento de las raíces, ¿no? O inclusive en algunos casos, digamos, algún estudio adicional, podríamos hacer hasta un listado posible de los macroinvertebrados existentes ahí, ¿no?, que son si quieren, sin necesidad de hacer un estudio físico-químico, nos pueden dar una idea de la fertilidad, la fertilidad del suelo, tipo de materia orgánica, etc. También deberíamos pensar en esto, ¿no?, existencia de materiales peligrosos, industrias, si hay un oleoducto. No hace mucho en Chapare se rotó un oleoducto, ¿no?, entonces no había un protocolo incluso de seguridad ahí, y la información ha sido muy bien tapada en los medios, ¿no? Se trata de minimizar la situación, pero no se ha hecho un estudio de evaluación de impacto ambiental ahorita para ese derrame que ha habido en el Chapare. Se ha hecho un estudio por parte de la misma empresa, o sea, el mismo yacimiento se ha hecho su estudio, pero eso debería tercerizarse, debería encargarse a una empresa adicional. Pero cuando uno tiene el poder, es grave la situación. Ya. Este es un ejemplito que nosotros tenemos, y esto es como vamos a trabajar el día de mañana en la última práctica del módulo. Tenemos la altura original, si quieren, del canal, ¿no?, hasta donde llega el agua normalmente, ¿no?, y en un caso de inundación, pues vamos a tener una altura adicional y vamos a tener justamente lo que se conoce como los planos de inundación. Y dependiendo del tiempo de retorno, entonces vamos a tener una extensión mayor o menor de los planos de inundación. En este caso, como ejemplo, son 100 años, ¿no? Entonces cada 100 años el agua llega hasta este nivel. Pero a 50 años puede que se llegue a 50.
a 25 años o cada 5 años.